Muy bien, vamos a continuar con la serie de Eclesía. Bienvenidos a casa, bienvenidos a Hebrón. Y hoy tenemos el tema dentro de la serie de Eclesía, la cual estamos viendo, tradición de hombres o mandamientos de Dios. Tradición o mandamiento. ¿Qué es lo que estamos siguiendo de parte de la iglesia? ¿Tradiciones impuestas por hombres o mandamientos establecidos por Dios? Entonces, ese es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy en la serie de Eclesía. Como ya vimos que la iglesia cristiana nació prácticamente 50 días después de que vino Jesús y resucitó entre los muertos y llegó el Espíritu Santo. Y los seguidores de Jesús, a los cuales se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, desde ahí nace la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Ahí es donde nace la iglesia, prácticamente. Y de ahí, pues, la iglesia, pues, tuvo persecución por parte primeramente de los judíos y después del Imperio Romano. Y tuvieron que esparcirse todos los cristianos. Y por donde ellos iban, predicaban la palabra de Dios y más gente se convertía. Y creció el cristianismo en una forma sorprendente en los primeros 3 siglos. Sin embargo, al momento de llegar Constantino al poder, la iglesia se hizo como una institución. Ya dejaron de ser perseguidos y se empezó a adherir gente que no era nacida de nuevo para tener puestos políticos y puestos religiosos en los cuales Constantino les daba pues buenas participaciones económicas, y ahí fue donde empezó la decadencia de la iglesia. Entonces ya vemos cómo el cristianismo, después dentro del cristianismo se empieza a ramificar una rama del cristianismo que es la iglesia católica, que es la que estamos ahorita estudiando. Ya después vamos a ver lo que es el Islam y otras religiones. Pero la raíz, el tronco principal es Cristo y los seguidores de Jesús, que es el cristianismo de la cual estamos ahorita estudiando. Entonces vamos a ver el tema tradición o mandamiento. Y vamos a verlo Marcos capítulo 7, los primeros 9 versículos. Dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, que no se habían lavado las manos, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los hombres, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjate, aferrándose, ¿a qué? A la tradición de los hombres, de los ancianos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios y de los lechos. Esto no queremos decir que no se laven las manos, tenemos que lavar las manos, ¿verdad? Lavar los utensilios. Pero sin embargo ellos se lavaban como 7 veces las manos. Una vez y otra vez y otra vez. Era como un rito, era una tradición. Le preguntaron los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y Jesús les respondió y les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, Jesús estaba reclamando a los fariseos, ustedes están dejando los mandamientos de Dios a un lado y se están aferrando a tradiciones impuestas por hombres. Y eso no debe de ser así. Entonces, ahorita vamos a ver
como estamos ahorita estudiando parte de lo que es la Iglesia Católica, católica significa universal. Anteriormente se le decía así a la Iglesia Católica y la Iglesia Universal, la Iglesia que estaba en todas partes. Lamentablemente se fue desviando más cada día. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el significado de la misa? La Santa Misa es un memorial del sacrificio de Jesucristo. Se estableció en el año 394 después de Cristo. Durante la misa el sacerdote consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. De esta manera se hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz, renovando su entrega total por la salvación de la humanidad. En primer lugar, el pan no se transforma en la carne de Cristo. Y el jugo de uva o el vino no se transforma o se convierte en la sangre de Cristo. Jesús quisiéramos la Santa Cena en recordatorio, no que se esté transformando literalmente el pan y el vino en la carne y en la sangre de Jesús. ¿Ustedes creen que un pedazo de pan se convierte en carne? Pues obviamente que no. O un jugo de uva o de vino no se convierte en la sangre de Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la misa es que se convierten la galleta en la carne de Cristo y el jugo de uva en la sangre de Cristo, pero no se convierten. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que ir a la Biblia. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios de sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, no podemos estar crucificando a Jesús cada día o cada que vayamos a la iglesia o a la misa. Solamente se hizo una sola vez y para siempre. Es lo que la Biblia nos enseña. Otro punto. ¿Qué papa impuso el celibato en la Iglesia Católica? Todo eso es para que nosotros podamos comprender un poquito cada una de las... Vamos a estar hablando también después del Islam, para que podamos entender de dónde vino y qué es lo que la Biblia dice al respecto, porque es importante, porque todo el mundo dice, yo tengo la religión verdadera, ¿verdad? Todo el mundo. Si vas con los testigos de Jehová, si vas con los católicos, si vas con los cristianos, si vas con los mormones, si vas con los musulmanes, todos dicen tener la verdad. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que debe de importarnos. Entonces, el celibato en la Iglesia Católica fue impuesto por el Papa León IX y Gregorio VII. Temían, ya ve que hubo mucha degradación moral en el clero. Bueno, ellos pensaban que con el celibato acabaría todo este problema de la degradación moral que había anteriormente. Y fue en los concilios de Letrán, el primero en 1123 y el segundo en 1139, y a partir de los concilios quedó decretado y obligatorio que los clérigos, que los sacerdotes, no podrían casarse o relacionarse con mujeres o concubinas. O sea, les prohibieron casarse. Pregunto yo, ¿eso es mandamiento de Dios o es una tradición de los hombres? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, porque eso es lo importante. Vamos a ver en 1 Timoteo 4, los primeros 5 versículos, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, grueso. Apostatar de la fe significa que dejar a un lado los principios de la palabra de Dios y empezar a seguir las propias tradiciones de los hombres.
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán los principios del Evangelio, las ordenanzas que Dios da, y seguirán y escucharán a espíritus que engañadores y a doctrina de demonios. Yo no lo digo, no se enojen conmigo, lo dice la Biblia. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cuándo se cauteriza la conciencia? De tanto pecar. De tanto pecar y no arrepentirse. Es como cuando todos hemos ido por ahí caminando en un lote baldío, ¿verdad? En una terracería. ¿Y qué pasa cuando hay una vereda y la gente empieza a caminar? Se empieza a compactar la tierra, Y se hace el caminito, se hace la veredita. Y esa tierra está bien compactada y bien endurecida. No está como la que está a un lado o al otro lado de la vereda o del camino. La otra sí está la tierra suelta y está más... Si le cae una semilla, pudiera crecer un árbol. Pero en ese pedacito de la vereda o del camino que tanto pisotearon y que está bien compactada, es más difícil que la semilla se plante y que dé fruto. Eso le pasa cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos, se va compactando el corazón y se va endureciendo de tanto pecado por falta de perdón, falta de arrepentimiento, de reconocimiento de parte nuestra, y se cauteriza la conciencia. Ya me da igual, ya se me hace muy fácil. Peco, y cada vez se me hace más fácil pecar. Bueno, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, estas personas, ¿qué iban a hacer? Prohibir casarse. Dios no prohíbe casarse, al contrario. Cuando estaba Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. Vamos a casar a este hombre. No es bueno. El mejor estado del hombre es estar casadito. Jóvenes, adolescentes, piensen a futuro y a casarse. Es el estado ideal del hombre y de la mujer. Pero en cambio aquí dice que espíritus engañadores y doctrinas de demonios con la mente cauterizada van a prohibir casarse y mandar a abstenerse de ciertos alimentos. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y lo vemos en Génesis capítulo 1. Y todo lo que hizo, y vio Dios que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, no es malo casarse, al contrario, es bueno casarse. Es bueno que el obispo, el pastor, estén casados. El sexo no es malo. A ver, escúchenme bien todos los adolescentes, jóvenes, niños. El sexo no es malo. El sexo es bueno dentro de los parámetros de Dios. Ya después vamos a una serie que se llame por ahí cercos de protección o cercos de seguridad. Y vamos a ahondar en ese tema. Pero el sexo no es malo. El sexo es bueno porque Dios lo creó cuando se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por Dios, que es el matrimonio. Pero el sexo no es malo. El diablo lo ha distorsionado y lo ha rebajado a tal grado que cuando uno habla de sexo, así como que, no, yo no escuché, no hice nada. No. El sexo es bueno dentro del parámetro bíblico. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, los primeros 2 versículos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguno que desea dirigir una iglesia en su casa, ser pastor, ser obispo, ser diácono, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de 2, no de 3,
¿Cuántas? Una sola mujer. O sea, que el apóstol Pablo da por sentado que se van a casar, no que les prohíbe casarse, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las tradiciones de hombres dicen, no, el celibato. Los mandamientos de Dios, cásense, es bueno casarse. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nunca se ven en todas las escrituras de que los que sirven a Dios debían permanecer célibes, sin casarse. Al contrario, y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los sacerdotes que servían como levitas, todos tenían sus esposas, todas tenían sus hijos, tenían familias, como Dios manda. Maridos, eso sí, de una sola mujer. ¿Ok? Punto 3. ¿Qué base usan para orar por los muertos? Fue en el año 460 después de Cristo y toman por ahí una frase, un pasaje de uno de los libros apócrifos. Ya después vamos a ver ahondar más en tema, ahorita no podemos ahondar mucho, que es 2 Macabeos 12, 43 al 46, que dice: y porque consideró que aquellos que se han dormido en Dios tienen gran gracia en ellos, es por lo tanto un pensamiento sagrado y saludable orar por los muertos, que ellos pueden ser liberados de los pecados. En este libro apócrifo, se basan para orar por los muertos. Para empezar, en la iglesia protestante, de hecho, en la iglesia primitiva, había un canon bíblico dentro del Concilio de Jerusalén y de los primeros padres de la fe, donde se establecieron prácticamente que los libros apócrifos son algunos libros que fueron incluidos en el canon bíblico. El canon bíblico son todos aquellos libros que los padres de fe avalaron ser inspirados por el Espíritu Santo. En los concilios católicos de Cartago, en el 393, y de Florencia, en el 1439, fueron rechazados por los reformadores protestantes estos libros, que son los libros apócrifos que no vienen en las iglesias, en las Biblias protestantes o evangélicas. ¿Por qué? Porque consideramos que no son inspiración del Espíritu Santo. Y ahorita les voy a hacer una resumen rápido por qué. Ya después vamos a ahondar más a fondo en esto. Que son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 Macabeos. Estos libros no forman parte del canon bíblico de la iglesia primitiva. Una distinción significativa entre las Biblias católicas y protestantes radica en que los libros incluidos en una Biblia protestante consta de 66 libros, mientras que las Biblias católicas tienen 73, tienen más libros, que son estos libros que mencioné, que son nosotros los consideramos con libros apócrifos porque se contradicen algunas partes con la Biblia, y la Biblia no se debe de contradecir. El término canon bíblico significa en griego canon con K, que significa vara de medir, y se usa para designar los libros considerados sagrados en el cristianismo, como se estableció en varios concilios, incluido en el de Roma, el de Hipona, Cartago. Algunos argumentos en contra de los libros apócrifos que están de más en las Biblias católicas, que son los que acabo de mencionar, es que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos citaron ninguna vez la autoridad sagrada de estos libros. O sea, no se menciona. Otro punto, los del Antiguo Testamento nunca habían sido considerados por los judíos. O sea, tampoco los judíos los consideraban como parte del canon bíblico, porque no hay ningún libro escrito en hebreo. Otro punto es que no están incluidos en ninguna lista del canon bíblico por los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles de Jesús. Hasta el año 395 no se habían visto prácticamente nada de esto. Entonces, estos libros apócrifos contienen errores y relatos falsos que contradicen los hechos históricos y las doctrinas enseñadas en los libros canónicos de la Biblia.
O sea, es por eso que se consideran que no son inspiración del Espíritu Santo. Porque Dios no inspira errores y Dios no inspira contradicciones. Ya después vamos a ahondar acerca de esto para poder sustentar más que son libros apócrifos. Ahorita no tenemos tiempo para detenernos en esto, pero se lo quería dejar prácticamente para que pudiéramos tener un poquito más de contexto. ¿Qué base usan para la oración de los muertos? Es la que acabo de decirles en Segunda de Macabeo. ¿Por qué? ¿Por qué oran por los muertos? El purgatorio es un invento recaudatorio. Se oye fuerte, pero se tiene que decir. La Iglesia Católica inventó el purgatorio, que no viene en ninguna parte de la palabra de Dios, para poder recabar dinero. ¿Sabes qué? Tus papás, no sé si se murieron con un pecadito, hay que orar por ellos para sacarlos del purgatorio y que se puedan ir al cielo. El purgatorio es como que aquí está el infierno abajo, aquí está el purgatorio y acá está el cielo. Ellos ahorita están purgando sus últimos pecaditos que tenían por ahí antes de morir y hay que hacerles una misa gregoriana. Pero para eso, miren, hay que pagarle. Échale, brínquele. ¿Por qué siempre te tienen que pagar para alcanzar una bendición de Dios? Claro que es totalmente inaceptable. Sin embargo, hasta el día de hoy se permanece. Y no solamente en las iglesias católicas, también en las iglesias cristianas. Ahorita vamos a ver un poquito. Tenían que pagar dinero para poder sacar a sus familiares para ir al cielo. Válgame Dios. ¿Dónde se inventaron eso? Para recabar dinero. Ya después vamos a ver cómo el Vaticano es uno de los países más ricos del mundo. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Negocio seguro. Todo esto era parte de un plan bien elaborado para sacar dinero a las personas. Pero también el cristianismo se ha colado dentro de estas doctrinas. No solamente el catolicismo, también el cristianismo, también las iglesias evangélicas hacen prácticamente lo mismo. Esto también pasa tristemente en el ámbito cristiano evangélico. Claro que sí. Y me ha tocado vivirlo. Una vez me tocó que invité yo al papá y al hijo a un congreso de varones. No los dejaron pasar. Era gente muy humilde que vivía al día, me consta que vivían al día. Hablé con el encargado del congreso. Oye, mira, fíjate que la persona está pasando etapas difíciles, darle oportunidad para que entre en el congreso, a escuchar la palabra de Dios. No lo dejaron pasar, no me lo platicaron, yo lo viví. ¿Cómo es posible que estén cobrando dinero en los congresos, en los conciertos para poder escuchar la palabra de Dios? Eso es inaceptable. Inaceptable. No se debe de cobrar dinero para entrar a escuchar la palabra de Dios. No se debe de cobrar dinero para ir a alabar a Dios. La Biblia solamente nos enseña que son ofrendas voluntarias que cada uno dé conforme a lo que esté en su corazón. Es diferente a recabar una ofrenda voluntaria de acuerdo a los ingresos de cada persona, a que tengas, ¿sabes qué? Bueno, si quieres entrar al congreso, pues cáete con 700 pesos por persona, órale. Y si no, no entras. Y si quieres un asiento VIP, pues son 1500. ¿Dónde? La Biblia jamás menciona eso. Imagínense a Jesús cuando estaba ahí en el sermón del monte. A ver, todos mis discípulos, pónganse aquí en cada esquina y no me dejen pasar a nadie para escucharme a mí, a predicar la palabra de Dios. Y al que quiera entrar a escucharme, me le cobran un denario. ¿Dónde se ve eso? En ninguna parte. Y da coraje, disculpa que me ponga así, pero da coraje, no es posible. Sin embargo, en muchas iglesias cristianas se hace esto. Tienen que pagar por delante para escuchar la palabra de Dios y eso no debe de ser. Ese ejemplo no lo dejó Jesús. Oye, ¿quieren ir a alabar a Dios? Pues págale para ir a estar allá escuchando con los músicos. No debe ser así. Tenemos que volver otra vez a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Todos esos famosos congresos evangélicos y conciertos cristianos son meramente con fines recaudatorios. Oye, es que se gasta dinero para el orador invitado. Pues no lo traigas, trate de buscar alguien aquí local, un amigo tuyo, alguien de la congregación que comparta. Cuando Dios quiere hablar, hasta un burro usa. ¿A poco no? Como Balaam.
No tenemos que traernos allá al superapóstol ungido, al profeta que casi levita. No, señores. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Y sabemos de antemano que, oye, pues recaudaste, no sé, 100,000 pesos, pero te gastaste 20,000 y otros 80. No, es que se va a sembrar en la obra de Dios y empiezan son cosas totalmente inaceptables, que yo lo veo inaceptables, de acuerdo a la palabra de Dios dice. Yo tengo que decir, yo no tengo que quedar bien con nadie, más que con Dios, porque es lo que el Dios nos dice y nos enseña. Entonces se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Entonces, todos el día de hoy quieren cobrar, quieren sacar utilidad de los supuestos congresos y conciertos, y eso no está bien. Inclusive también en muchas televisiones cristianas, pacta con Dios. A ver, ¿quiénes dan 1,000 pesos a la semana por Dios? ¿Y quiénes dan esto? Y pacta con Dios y tu milagro va a llegar. Y tu sanidad no tarda en venir. Y Dios te va a bendecir. Espérate. Pues si Dios no es mercadería, ¿cómo vamos a poder comprar las promesas y las bendiciones de Dios? O sea, sentido común. Y mucha gente, no, sí, y empieza a dar y empiezan a sacar dinero. En las iglesias cristianas, o sea, tanto en la católica como en la cristiana, es lo mismo. En todas las religiones del mundo pasa lo mismo. Hay tanta mercadería del evangelio y la gente a veces por la ignorancia o porque las personas que están a cargo no dicen lo que deben de decir y engañan a las personas para poder saquearlas a las ovejitas y les cortan su lana. Y son lobos rapaces porque solamente usan, pero si andan sus Mercedes-Benz y tienen sus supercasotas allá y no trabajan en lo secular, nomás quieren vivir del evangelio, no quieren trabajar. Uno bien que le entra duro, ¿por qué? Uno al contrario pone para la obra de Dios, pero esa gente quiere vivir del evangelio, no quiere esforzarse. Pacta con Dios y comprométete a darle tu dinero y Él te va a cumplir tu milagro, Él te va a cumplir tu petición. Hay que pagar, hay que comprar las bendiciones de Dios. Son unos mercenarios del evangelio. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Mercenarios del evangelio. Las bendiciones de Dios no están a la venta. Todo es por gracia. Cristo ya pagó el precio. Nosotros no tenemos que pagar nada. Y si damos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo da en nuestro corazón. No ponemos cuota. Cada quien dé como propuso en su corazón. Aquí no obligamos a nadie a dar. Porque la obra de Dios no es nuestra. La obra es de Dios. Cobran en los congresos donde se predica la palabra de Dios y estoy totalmente en contra de eso. Hay muchos pastores que con la excusa de que hay gastos, no. Dios va a proveer para que su iglesia siga adelante. No tenemos que cobrar, lo hacemos como lo hace el mundo. Vamos a traer al grupo regional famoso y a Ramón Ayala y este. No, ¿cuánto gastamos aquí con todos los grupos? No, que gastamos 500,000 pesos. Bueno, vamos a vender a los boletos tanto y nos vamos a sacar una utilidad de tanto. Es lo que hacen el mundo. Contrata a los grupos, vende los boletos y saca una utilidad y se la embolsa. Y lo mismo con los congresos de oradores invitados. Déjame traer a Daniel Aviv y voy a traer a César Lozano y vamos a ver cuánto me cobran ellos, cuánto vendo los boletos y cuánto me va a quedar aquí en la lana para mí. Y es lo que hacen y le copiamos lo mismo a los cristianos. La palabra de Dios no se vende, no se negocia, es gratis, totalmente gratis, todo por gracia. ¿Puede haber una oración que cambie la situación de una persona muerta? No. Mientras que hay vida hay esperanza. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ya vimos lo que la tradición dice, tanto iglesias católicas como cristianas. Ahora vamos qué es lo que la Biblia nos dice. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, aunque le oren y paguen por misas gregorianas y no podemos hacer nada. Mientras que la persona está en vida, tiene oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y ser salva. Una vez muerta la persona, la Biblia nos dice y nos enseña que después sigue el juicio. Van a resucitar, todos vamos a resucitar, unos para vida eterna, es lo que las Escrituras nos dicen, y otros para muerte eterna.
Entonces, la decisión la podemos tomar mientras que estamos con vida. Ya muertos, ya ni llorar es bueno. En vida, hermano, en vida. Por eso, si tiene a sus padres, visítelos ahorita que están vivos. Ayúdeles ahorita que están vivos. Regálele flores ahorita que están vivos, no ya que estén muertos. Después de muertos, solamente aténgase a las consecuencias de las decisiones que tomó mientras que estaba en vida. La Biblia nos enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones que ejercimos durante nuestra vida aquí en la tierra. Tu estado eterno, de vida eterna o muerte eterna, está basado en las decisiones que tomaste mientras estabas vivo. Por eso es bien importante que podamos decidir correctamente. ¿Qué es lo que nos dice por ahí el libro de Ezequiel 18:20? Dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte para el impío? Dice Dios. No. No vivirá si se apartare de sus malos caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Dice Dios. ¿No son sus caminos torcidos? Apártese el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, su alma vivirá, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá, no morirá. O sea, si hay una gente que es mala, adúltera, ladrona y homicida, pero dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero vivir así. Voy a dejar todo eso atrás y voy a seguir los caminos de Dios. Dios dice, esa persona va a vivir vida eterna. Y si hay injusto, dice, no, ya me cansé de seguir los caminos buenos, ya quiero ser como los impíos. Y empieza a transgredir la ley de Dios y se muere. Ese va para la muerte eterna. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ya muertos, ni aunque hagas 1,000,000 de oraciones, ni pagues 1,000,000 de misas gregorianas, vas a poder rescatar a nadie del infierno. Cada quien va a pagar conforme a sus decisiones que hicimos aquí en la tierra. Último punto. El dogma número 41, el purgatorio. Fíjate, ¿dónde se basa este tema? Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. El purgatorio es un estado de purificación. No sé de dónde se lo sacaron, ¿va? La perspectiva católica es esta. La doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica se basa en la creencia de que es un estado de purificación para las más que mueren en gracia de Dios, pero que aún tienen pecados veniales que no han cumplido con la penitencia necesaria. Estos son extractos de una página católica. Acuérdense, este lugar se inventó literalmente para fines recaudatorios. De hecho, el vender penitencias y excederse grandemente con las personas fue lo que Martín Lutero, un monje católico,
Dijo, oye, esto no está bien. Están extorsionando a las personas, sacándoles su dinero a través de la iglesia. Y es por eso que nació la Reforma Protestante, que después vamos a ver. Entonces, donde las personas supuestamente van a purgar los últimos pecados antes de entrar al cielo. Y aquí vemos como unos papas, muy listos, por cierto, les dijo que tenían que hacer unas misas gregorianas, obviamente con un pago, ¿verdad? O sea, págate una misa y un pecadito menos, ¿verdad? Y págate otra misa y otro pecadito menos, ¿verdad? Y pasa lo mismo con las iglesias cristianas, o sea, no se quedan atrás. ¿Por qué siempre tiene que pagar las personas? Yo no entiendo eso. La perspectiva protestante, por otro lado, muchas denominaciones protestantes rechazan la idea del purgatorio, argumentando que la muerte de Jesús es suficiente para la salvación y que no hay necesidad de un estado intermedio de purificación. Eso es lo que la Biblia nos dice. Cristo es suficiente. No podemos ayudarle a Cristo, porque si dependiera de Cristo el 99.99% y yo el 0.0001%, ya no seríamos salvos, porque el 0.001 no podemos cumplirlo. No podemos cumplirlo. Todo depende de Cristo. Por gracia somos salvos y no por obras. No porque vayas y pagues 1000 misas gregorianas vas a ser salvo. No, la salvación no se compra, ni por tus buenas obras. Créeme, la salvación es por fe y por gracia. Entonces, ¿por qué siempre hay gente tan abusivas? Y no solamente en las iglesias católicas, también en las iglesias protestantes hay gente muy abusiva. ¿A poco no? Esta fue una de las doctrinas que se manipularon tanto que exprimió a la gente de sacarles dinero para poder construir enormes catedrales a costa de la manipulación de las personas, del miedo al infierno, que provocaron lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Entonces, ya vemos cómo Martín Lutero, vean, en el año 1517, clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, y ahí nació no nació la iglesia protestante, así le denominaron, pero realmente la iglesia cristiana protestante de Antioquía está. Simplemente Martín Lutero volvió a retomar las bases de la iglesia primitiva que Jesús había puesto. No es que haya nacido la iglesia protestante. Volvió a los orígenes, volvió a las sendas antiguas, volvió a los padres de la fe, volvió a las enseñanzas de Cristo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? La tradición no dice, hay un purgatorio y págale las misas gregorianas para que seas salvo. Es la tradición. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, Jesús, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios. O sea, solamente fue a través de la muerte de Jesús que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilió con Dios y nos salvó. En 1 Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, solamente Cristo es el único que puede perdonar los pecados. No hay nadie más. Mientras que estemos vivos, tenemos oportunidad. Hebreos 7:21.
Por tanto, Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede? Cristo intercede por nosotros. Él es el único. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los ángeles, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, solamente en Cristo tenemos salvación. Y Efesios capítulo 2. Ya vamos a terminar. Dice, somos salvos por gracia. Y Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí vimos cómo somos salvos por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Por ejemplo, si mi hijo cumple años hoy y se portó mal toda la semana, yo digo, no merece ni un regalito porque se portó bien mal. Luego yo pienso, mi esposa dice, oye, pero es tu hijo, es una súa. Digo, bueno, pues déjame comprarle un regalito. Y se lo doy. No porque lo merezca, porque se portó mal, pero es mi hijo. Y recibe un regalo inmerecido. Igual Dios nos dio la salvación. No la merecíamos, nos portamos mal, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos extendió gracia, nos dio un regalo de la salvación que no merecíamos. Y también dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, nosotros merecíamos la muerte, pero Dios extendió su misericordia. ¿Qué es extender su misericordia? No nos dio lo que merecíamos. Merecíamos la muerte y nos dio salvación. O sea, no nos dio lo que merecíamos. Merecíamos irnos al infierno, pero mejor nos dio a su Hijo para llevarnos con Él al cielo. Extendió su misericordia, su amor y su perdón. Entonces, Dios quiere que tú y yo podamos entender que todo es por gracia y que podamos leer la Biblia. Ahorita, de hecho, ayer me pasé un buen tiempo viendo todo. Hay bastante que aprender acerca, por ejemplo, de las tradiciones, lo que dicen las tradiciones contra lo que dicen los mandamientos de Dios. Y ahorita vamos a estar viendo algunas, no todas, pero para que podamos darnos una idea, porque nosotros escuchamos, oye, que esto y que lo otro, y lo que creen determinada cuál religión. Pero bueno, eso es lo que dicen, piensan o creen, pero ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice y enseña?
Hay que pasar todo eso a la luz de la palabra de Dios, porque como digo, todo eso se ha colado realmente no solamente en la iglesia católica, sino también en la iglesia evangélica, lamentablemente. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en la palabra de Dios, porque aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas se hacen cosas que no son bíblicas, que Dios no dice que las hagamos y se hacen, nada más que cristianizado. Vamos a un concierto cristiano, págale la lana para ir a adorar a Dios. Vamos a un congreso de hombres, págale lana para ir a escuchar la palabra de Dios. Eso no debe ser. Debe ser totalmente gratuito. Y si quieren, pueden levantar una ofrenda voluntaria, de acuerdo a lo que Dios ponga en el corazón de cada persona. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y que podamos apegarnos a lo que la Biblia nos dice y nos enseña, Señor. No es lo que nosotros creamos, pensamos o que sintamos, sino que podamos conducirnos de acuerdo a tu palabra, que tu palabra sea nuestra norma de fe y de conducta, que podamos no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que aún las cosas cristianas, entre comillas, que podamos pasarlas a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, Señor, y que podamos conducirnos, Señor, en verdad, que podamos agradarte, Señor, con nuestras acciones, con cada cosa que hagamos o emprendamos, Señor. Líbranos del mal y guárdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos pueda guiar a toda verdad, a toda justicia, y que pueda encaminarnos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares, a lugares donde vayamos a dirigirnos, que el amor de Dios, el Padre, que la gracia de tu Hijo y que la guianza de tu Espíritu Santo nos acompañen todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.